Radio Vigía de Todelar 820 AM desde Cartagena, Colombia, presenta Luces para el Alma, programa dedicado a la difusión de la doctrina espírita, producido por el Centro de Estudios Espíritas Juana de Ángelis de Cartagena. Dirección: Víctor Madero Girado. Sus inquietudes son muy importantes. Estamos atentos a sus preguntas y comentarios durante la emisión de este programa en el teléfono 656-5252. Radio Vigía desde Cartagena, Colombia, o escríbanos al correo electrónico programa lucesparaelalma@gmail.com. Muy buenas tardes para todos, reciban un cordial saludo aquí desde Radio Vigía de Todelar, en Cartagena, Colombia. Reciban un fraternal saludo a todos los oyentes que nos sintonizan en este momento para así compartir un momento de espiritualidad, de conocimiento, de verdadero sentido espiritual en este su programa Luces para el Alma. Un programa que tuvo y tiene como fin llevar el mensaje espírita de renovación, de consuelo a todos aquellos que necesiten un poco de esta luz que va a saciar las necesidades que tenemos todos los seres humanos. Es una propuesta consoladora. Hoy estamos aquí en el programa Mira Char y quien les habla, Jorge Berrío, para desarrollar esta temática, que es una temática que espero les guste, es el temor a la muerte, ¿no? El temor a la muerte. Entonces, ¿cómo estás, Amira? Sí, bien, gracias. Sí, este tema es fundamental para los momentos actuales en que vivimos. Es muy esclarecedor tocar este tema porque cuando a la humanidad entera se le pregunta ¿cuál es su mayor temor? En la mayoría de las respuestas está el temor, el miedo a la muerte. Es un miedo que nos acompaña y la reacción de la mayoría de las personas es dejarlo a un lado, no traerlo a nuestra mente, no reflexionamos sobre este tema, lo rezagamos y lo que hacemos es no tenerlo en cuenta en nuestras vidas para que no nos afecte por ese mismo temor que todos en algún momento de nuestras vidas tenemos. Y muchas veces se da en la educación, cuando somos niños, nos infunden esos miedos. Muchas veces las creencias religiosas que nos hablan de sitios de purga, de infiernos, nos hablan de situaciones tormentosas. Recuerdo mucho en mi caso, en mi casa, por ejemplo, el temor de mi padre, en el sentido de que él soñaba con fuegos eternos, con situaciones muy dolorosas después de su muerte, por miedos infundados desde la infancia. Entonces este es el objetivo de esta mañana, es aclarar y hablar más sobre la muerte, mal llamada muerte, porque realmente la muerte no existe. La muerte no existe. Sí, son temores psicológicos que tenemos, pero hay algo que tener, el instinto de conservación hace que uno tenga los cuidados y no desee uno la muerte, ¿no? Muerte del cuerpo, porque es parte de la necesidad normal que tenemos todos de la vida, de la existencia aquí en este mundo terrenal. Entonces el instinto de conservación nos hace que uno tenga cierta aprensión a la muerte, ¿no? Pero eso es lo natural. Otros son las fobias, los miedos que se tienen, que a veces son hasta patológicos, ¿no? No se puede, hay gente que no puede ni mencionar el nombre de muerte porque ya le da una angustia, un desespero, un desequilibrio. Entonces, hay que entender qué es la muerte. La muerte
que viene desde de la mitología, con la historia de los mismos griegos, los mismos romanos, de Aqueronte, el barquero que cruzaba por el río para llevar allá a las almas al infierno, ¿no? Entonces nosotros vemos que toda la mitología siempre ha encuadrado mucho misterio alrededor de lo que es la muerte, ¿no? La propuesta espírita nos está diciendo hoy que la muerte simplemente es la muerte del cuerpo, no del alma, no del espíritu, porque nosotros somos espíritus inmortales que estamos viviendo una experiencia corporal. Entonces el cuerpo físico es simplemente un instrumento que hay que cuidar, hay que valorar, hay que respetar, hay que darle todas las condiciones necesarias para tener una vida sana, pero lo importante es lo que construyamos interiormente en nuestro espíritu, nuestra alma, que es inmortal. Los apegos son los que nos hacen sufrir mucho y nos hacen temer, ¿no? El apego a los hijos, al dinero, todo eso, ¿verdad? Sí, y precisamente ese aferrarse a la vida material es una consecuencia de la ignorancia que hay sobre la verdadera vida, que es la vida espiritual. Porque, como decía la doctora Elizabeth Kübler-Ross, muy recomendados esos libros, sobre todo uno que se llama La muerte, un amanecer. Ella que tuvo experiencias con miles de moribundos. Ella nos relata a través de esos libros maravillosos lo que es la experiencia terminal ya en el lecho de muerte, y nos dice de que hay una frase muy linda que me impactó mucho, que dice que la muerte no es algo terrible, es una experiencia bella y liberadora. Es decir, que ella constató que durante todos esos acompañamientos que tuvo con esos enfermos terminales, veía cómo esas personas se iban de una manera en paz, tranquila y felices. De alguna manera es un tabú hablar de la muerte, pero ella, a través de sus estudios y de toda la literatura que dejó, brinda un aspecto científico importantísimo que nos habla de que la muerte no es el fin, sino un principio, un amanecer a la verdadera vida, a la vida espiritual. En el momento en que tengamos plena conciencia de eso, entonces todos los temores, los miedos, se nos van a ir desvaneciendo a través de ese conocimiento de la vida espiritual. Y aún más importante, sabremos cómo enfrentar la vida, los desafíos, las problemáticas. Entenderemos que debemos vivir más conscientes y perder menos tiempo en cosas que realmente a veces no tienen ninguna importancia, y sí darle importancia a la vida espiritual. Sí, es claro eso, ¿no? De que no todos nosotros, cuando venimos a la tierra a través del proceso del nacimiento, venimos con tareas, con misiones, con objetivos, con trabajos, situaciones que tenemos que alcanzar. La primera misión que tenemos es la de ser mejores, la de cambiar cada día para buscar la felicidad y la paz. Y eso lo logramos también con el entorno, la familia, los padres, después los hermanos, más adelante los hijos, el hogar que uno mismo construya. Todo eso hace parte del enriquecimiento espiritual que nosotros cada uno debe encontrar en la vida. En esta vida corporal que tenemos. Es una existencia terrenal que hay que cuidar, hay que proteger, porque tenemos tareas que desarrollar, trabajos que conquistar, como espíritus que estamos aquí, momentáneamente, porque todos, así le tengamos aprensión, miedo a la muerte, es la ley natural. Todos nacemos y todos algún día tenemos que dejar este cuerpo físico. Entonces, este lapso de vida tenemos que vivirlo intensamente, protegerlo. No podemos cortarnos la vida a través de los escapes del suicidio, ni cortarle la vida a nadie a través del homicidio, del aborto. No cortarle la vida a nadie. La eutanasia. La eutanasia también, la pena de muerte. No podemos. ¿Por qué? Porque estamos impidiéndoles a esa persona su evolución, su proceso de crecimiento, su equilibrio que debe alcanzar ante la ley divina a través de la ley de causa y efecto, porque está ahí a través de esos problemas, de esas dificultades, de esos retos, estamos aprendiendo. Entonces la muerte del cuerpo físico es
realmente, como decían estas investigaciones que nos mencionaba Mira, las investigaciones de la doctora Elizabeth Kübler-Ross y de otros grandes científicos que siempre han indagado sobre esta temática, vieron los testigos más cercanos a eso, que eran los moribundos, ¿no? Sí. Donde les narraban que sentían, que veían, todos esos procesos, miles de estudios hicieron en pacientes, y ahí encontraron que esa es la realidad de la muerte del cuerpo físico, es la liberación del alma. El alma vuela hacia la realidad espiritual, que es llamado por las religiones el reino de los cielos. Sí. El reino de los cielos es el nirvana, ¿sí? En fin, todos esos nombres que le dan. Nosotros le llamamos el mundo espiritual. El mundo espiritual, que es el mundo de donde venimos antes de nacer y allá retornamos después del proceso de la muerte del cuerpo físico. Entonces la muerte es simplemente un viaje, ¿no? Un viaje hacia las verdades espirituales, hacia la realidad inmortal que tenemos que enfrentar todos y cada uno de nosotros. Y entendiendo la vida en el mundo espiritual, vamos a comprender mejor el papel que desarrollamos aquí en la tierra, ¿no? Entonces vamos a velar por nuestra armonía, por nuestra paz, por nuestro equilibrio, para que así podamos continuar en la experiencia de la vida. Entonces vamos a hacer un receso. Recuerden que estamos aquí en Radio Vigía de Todelar, en el programa Luces para el Alma. Muchas gracias. El Centro Espírita Juana de Ángelis los invita a sus actividades públicas en Manga, Cuarta Avenida, número 21A, 44, Cartagena de Indias. Los esperamos los martes a las 6:30 p.m. y los sábados a las 5 p.m. o visite nuestra página web www.juanadeangeliscartagena.org. Todas nuestras actividades y servicios son gratuitos. Ahora nos puedes escuchar por www.todelar.com. Ventana Emisoras y escoge Radio Vigía 820 AM o La Voz de las Antillas 1300 AM. Si usted necesita descubrir un nuevo sentido para su existencia, lo invitamos a escuchar todos los sábados de 12 a 1 de la tarde por esta su emisora Radio Vigía de Todelar, el programa Luces para el Alma, un espacio destinado a su felicidad. Bien, continuamos con el programa Luces para el Alma. Recuerden que pueden llamarnos al 656-5252 para intercambiar las inquietudes que tengan a través de este programa, ¿no? Entonces seguimos con esta temática del temor a la muerte y de lo que realmente se vive durante este proceso, ¿no? Sí, y hablamos de que es una experiencia maravillosa porque en ese momento en que se está sucediendo ese desprendimiento de los lazos materiales, porque al fin de cuentas es eso lo que es la desencarnación, como decimos nosotros los espíritas. Nosotros no hablamos de muerte porque la muerte realmente no existe. Existe un proceso de desencarnación. En esos momentos en que el alma se va desprendiendo de ese cuerpo físico, de ese vestido que ya no nos sirve y que vamos a dejar aquí, en ese momento están presentes nuestros guías espirituales. Pueden estar presentes si ya han partido con anterioridad nuestros padres o nuestros abuelos o nuestros seres queridos, ahí ayudándonos en ese momento que necesitamos de esas energías que ellos nos brindan para poder desprendernos más fácilmente. Entonces están ellos ahí con su amor incondicional, dándonos, ayudándonos para que ese desprendimiento se realice, y sentimos el regocijo de su amor, de su compañía, el guía espiritual que siempre nos acompaña. Recordemos cuando somos niños, los niños que juegan con su amigo espiritual, en muchas ocasiones es su guía que está ahí con él, pero después lo olvidamos cuando entramos ya en los años mayores, ya olvidamos nuestro guía espiritual. Desafortunadamente lo tenemos en el olvido, debemos recordarnos siempre de él. Las religiones nos hablan de nuestro espíritu guía, de nuestro ángel de la guarda, que nos acompaña durante todo nuestro proceso reencarnatorio, y también en ese momento importante
de la vida, cuando estamos ya para irnos al otro plano, a la vida espiritual, está también ayudándonos, lo mismo que nuestros seres que nos aman, que ya han partido. Entonces es un momento de regocijo, de felicidad. Y más aún si hemos sabido cumplir nuestra misión en la tierra, si aprendimos el verdadero mensaje de la vida, que es el amor incondicional. A eso venimos, a amar plenamente, a aprender a amar. No perdamos de vista el verdadero objetivo de nuestra existencia, que es aprender el amor incondicional. Entonces, si hemos realizado bien nuestras tareas, nuestros propósitos a cabalidad, entonces tendremos una muerte mucho más tranquila y mucho más en paz. Igualmente, cuando ya es solo la conciencia la que nos invade después de la desencarnación, en ese momento, ¿qué sucede? Lo que ya han hablado muchas personas, se nos presenta como una película de nuestra vida, en donde nos recordamos de todos los actos de nuestra vida, nuestros más mínimos pensamientos, todas las obras que hicimos, lo que dejamos de hacer, nuestros errores, pasan como en una película, en un segundo, en un instante. De eso hablan mucho las personas que han tenido la oportunidad de devolverse, es decir, que han tenido muerte clínica, pero que vuelven a la vida. Hablan de todas estas experiencias. Sí, las experiencias que han estudiado mucho, que son las experiencias de casi muerte, ¿no? Esas experiencias las han estudiado muy detenidamente y todos concuerdan en entrar en el túnel que es, podríamos decir que es la impresión de entrar de una dimensión material a una dimensión espiritual, ¿no? Y que allá se encuentran, unos ven a familiares, otros a seres de luz, que son los guías, los protectores, los grandes maestros espirituales, que están allí conformando el mundo espiritual. Esa experiencia es muy marcante para todos los que la hayan tenido, ¿no? Y esa experiencia nos demuestra que la vida del espíritu, del alma, es independiente de la del cuerpo físico. Son dos estados diferentes. Son dos estados que demuestran la continuidad de la vida, la inmortalidad del alma. Y esa inmortalidad nosotros tenemos que entenderla para poder comprender de que hay que cuidarse del cuerpo, hay que cuidar la vida, pero no tener esas fobias ni esos miedos a la muerte, porque es un proceso natural, un proceso maravilloso de cumplir cada uno de nosotros la misión de ser buenos, de transformarnos, porque entre más nos equivoquemos, más cometemos errores, menos trabajemos en la caridad, en el bien, en ayudar a los demás, más temores tendremos, porque estaremos más apegados a lo material, a la familia, a todo aquello que nos afecte y nos puede desequilibrar y apegar aquí a la faz de la tierra y nos impedirá trascender y crecer, ¿no? El momento de la partida del cuerpo físico, que la conocemos como la desencarnación, sin carne, perder la carne, perder el cuerpo físico, ese es el proceso natural. Entonces todos nosotros debemos entender de que esos miedos psicológicos que a veces son aprendidos, porque nos asustan de cuando niños. Sí, solamente recordemos también las películas, sí, lo tenebroso, todo lo que es alrededor de muerte es tenebroso, es oscuro, es violento, es simplemente lo que hacemos es alejarnos de este tema porque le tenemos mucho resquemor, tenemos muchos miedos mal infundados, pero precisamente porque de pronto las religiones tradicionales no nos han hablado realmente de lo que es ese proceso, no hay una claridad. Entonces, lógicamente, hay una aprensión a este tema, inclusive hay personas que ni siquiera quieren tocar el tema, ni siquiera quieren que le nombren el tema porque no tienen racionalizado el tema, entonces les produce mucho temor. ¿A qué le tiene uno miedo? A lo que uno no conoce. A eso le tiene uno miedo. A lo que uno conoce no le tiene miedo. Entonces, vamos a integrar más ese término en nuestras vidas, a tenerla como amiga, porque así como nacimos, así tendremos un día de partida. Y entre más tengamos un conocimiento pleno de lo que es este momento, pues vamos a vivir mejor la vida. No es
que queramos ahora irnos más rápido, porque la muerte es algo lindo y bello. No, no es evadir la vida, es aprender a valorar la vida, a entender cuáles son las cosas o son las prioridades en nuestras vidas. De esa manera, ya no estaremos, como decía Jorge, tan apegados a las emociones, a la vida material, al materialismo, que es lo que domina en nuestra sociedad. Tenemos que tener en cuenta eso, todos los mensajes, tanto en la radio, en la televisión, en el cine, las publicidades, todo gira alrededor de la satisfacción de lo material. Y la parte espiritual está un poco olvidada. Entonces tenemos que retomar esa parte espiritual para no perder de vista cuál es nuestro verdadero objetivo aquí en la vida, qué venimos a hacer aquí. Venimos a amar y a mejorarnos todos los días. Así es. Es importante tomar conciencia, ¿no? Nuestro rol, nuestro papel, y estar aquí en la tierra siempre dando lo mejor para que podamos evolucionar. Porque cada uno de nosotros debe tomar esa conciencia de bien para no hacer nada que atente contra la paz y la felicidad de las personas que nos rodean, que es nuestro prójimo, ¿no? Desde el hogar. Porque ahí estaremos perdiendo esta oportunidad y nos recargaremos energéticamente de muchos fluidos y muchas energías negativas que van a hacer que la vida se nos complique, se nos enrede, que no tengamos paz, no tengamos equilibrio. Y en el momento de la partida del cuerpo físico tenemos angustias y miedos, ¿no? Hay personas que, como decían en los pueblos, agonizan y no se quieren ir y están ahí mal y en coma y no se van. Es por eso, porque no trabajaron nunca el desprendimiento de los bienes espirituales, nunca tuvieron una fe firme, nunca tuvieron ese desarrollo hacia el bien, de los demás, sentir que la felicidad de los otros es la felicidad propia. Entonces todas esas son situaciones de ignorancia, de desconocimiento, hacen que uno se apegue tanto y viene esos miedos, esos temores terribles, ¿no? Y lo único que hay que tenerle miedo es al miedo. Sí. Y recordemos las enseñanzas del Maestro Jesús, siempre basadas en la vida futura, y todas las religiones están basadas en esa vida futura. Pero no tenemos plena conciencia de esto todavía, no hemos entendido lo que significa la vida futura. El paso a otra dimensión, a otra frecuencia, a otro estado espiritual, porque a veces estamos acostumbrados a que si no vemos, no creemos. Entonces tenemos que cultivar la fe. La fe se cultiva a diario, todos los días. Y cuando tenemos fe, estamos seguros de la vida futura, de la vida espiritual, como nos enseñó el Maestro Jesús. Sí, cuando el Maestro Jesús estaba enseñando de la realidad espiritual, él siempre hablaba, ¿no? Mi reino no es de este mundo, el reino de los cielos, el reino del Padre. Sí, mostrando de que no todo era material. El reino de Dios, el reino espiritual, el reino de los cielos, el cielo, todo como le queramos nombrar, no es material, son estados espirituales. De allá venimos y allá algún día retornaremos. Entonces ese es el proceso de liberación de la muerte, ¿no? Es un proceso depurativo, un proceso de liberación. El alma se siente feliz cuando se libera del cuerpo físico, porque es un fardo pesado. Es como cuando un avecita, un pajarito es liberado y sacado de su jaula, ¿no? O el preso que sale de la prisión. Sale de la prisión, siente la alegría de la libertad. Así es la sensación. Nos dicen ellos mismos cuando se comunican, ellos mismos nos dicen de la felicidad que se siente de liberarse del cuerpo físico, que es un cuerpo pesado y difícil de manejar, ¿no? Entonces esa es la realidad de que estamos todos envueltos en una inmortalidad y debemos aprovechar por eso el tiempo. No es que nos vamos a tener otra oportunidad, sí vamos a tener otra oportunidad, pero en condiciones diferentes. Esta oportunidad, este momento que vivimos es único, no se repite, es único en nuestras vidas. Entonces nosotros por eso tenemos que trabajar con mucha alegría, mucha paz, porque la muerte del cuerpo físico es el reencuentro con aquellos seres amados que se fueron primero que nosotros. Ellos no murieron, simplemente se fueron de viaje hacia ese mundo espiritual
y siguen conquistando posiciones elevadas o inferiores de acuerdo a las necesidades de trabajo y a las conquistas espirituales de cada uno de nosotros. Necesitamos trascender, necesitamos aprovechar la vida, necesitamos amar, perdonar a aquellos que nos han ofendido. Abramos el alma y seamos buenos servidores, constructores del bien y de la paz aquí en la tierra. Y esto es un mensaje para las personas que han tenido partida de seres queridos. Quiero enviarle un mensaje a todas esas personas que nos están escuchando, que han visto partir a un hijo, a un esposo, a un papá, a una mamá, seres muy allegados, a un abuelito, una abuelita, seres muy allegados que nos han dejado un vacío en el alma, pero este mensaje esperanzador de la doctrina espírita nos dice que ellos siguen junto a nosotros en un plano distinto a este, un plano espiritual, pero que el amor nos sigue uniendo. Ellos nos visitan, están con nosotros, nos ven nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, tienen esa capacidad de conectarse con nuestro pensamiento y nuestro corazón. Por eso debemos siempre emitir hacia ellos oraciones, buenos pensamientos, positivismo, agradecimiento a Dios por el tiempo que tuvieron con nosotros. Nunca debemos penar eterna o largamente toda la vida por un ser querido, porque ellos están sufriendo si estamos en esas condiciones nosotros de dolor. Ellos quieren vernos felices, alegres. Entonces, emitamos hacia ellos sentimientos siempre positivos de amor, que ellos siempre están con nosotros, siempre nos acompañan, y los lazos del amor siempre perduran aún después de la desencarnación o la mal llamada muerte. Vamos a otro corte de comerciales y continuaremos con su programa Luces para el Alma. Quien aprende a abrir la mano por solidaridad, termina abriendo el corazón por amor. Es la razón de ser de la Fundación Remanso de Amor, obra social que protege y educa a niños, adolescentes, adultos, gestantes, lactantes, en situación de vulnerabilidad social y económica de Cartagena de Indias, Colombia. Conócenos a través de www.fundacionremansodeamor.org. Ahora nos puedes escuchar por www.todelar.com. Ventana Emisoras y escoge Radio Vigía 820 AM o La Voz de las Antillas 1300 AM. Si usted necesita descubrir un nuevo sentido para su existencia, lo invitamos a escuchar todos los sábados de 12 a 1 de la tarde por esta su emisora Radio Vigía de Todelar, el programa Luces para el Alma, un espacio destinado a su felicidad. Muy bien, continuamos con este programa. Recuerden que pueden llamarnos al 656-5252 para que puedan intervenir y explicar o preguntar cualquier inquietud que tengan sobre los temas que abordamos aquí desde una visión espírita cristiana, porque siempre estamos basándonos en el mensaje que nos dejó el Maestro Jesús, ahora y siempre. Vamos entonces a seguir con esta temática. Recordemos, hay también algo que hay que analizar, ¿no? Ahora vemos con esto de los deportes extremos, que hay mucha gente y muchos jóvenes que no le tienen miedo a la muerte. Andan en esas motos a toda velocidad, están en problemas adictos a la adrenalina. A la adrenalina, sí, es terrible todo lo que hacen. No le tienen miedo a la muerte, no se cuidan. Su cuerpo es terrible. ¿A qué se deberá esas situaciones, no? Pienso que ahí de pronto estamos más en el culto de las emociones, de la adrenalina, de lo que nos produce emoción a nivel físico. Estamos más apegados a esas emociones que verdaderamente buscando trascender
buscando caminos para mejorarnos, para evolucionar. Es parte de la vida moderna de esta sociedad que va muy rápido con las comunicaciones, los teléfonos inteligentes, el internet, todas estas maravillas tecnológicas que también nos ha traído un poco como de aceleramiento en nuestras vidas, y queremos buscar el placer, la emoción, sobre todo los jóvenes que en su hogar de pronto no han tenido esa información sobre que hay que cuidar la vida, hay que cuidar el cuerpo, hay que priorizar en nuestras vidas situaciones para no sufrir más adelante, para no entrar después, más adentrado de los años, porque cuando estamos jóvenes no tenemos conciencia, somos un poco dormidos, somos inconscientes, la conciencia se va despertando, pero ya después de mucha maduración en nuestras vidas. Entonces, cuando somos jóvenes somos inconscientes y buscamos a través de, como decías, los deportes extremos, emociones, un significado en nuestras vidas, un sentido psicológico, porque todos tenemos que encontrar en la vida un sentido psicológico, pero ¿qué camino estamos tomando? ¿Qué sentido psicológico le estamos dando a nuestras vidas? ¿Será la búsqueda del placer nuestro sentido psicológico de vida? ¿Será la búsqueda de cosas materiales? ¿Será la búsqueda, acaso, de progreso a nivel interior? ¿Qué significa para nosotros la vida? ¿En qué estamos gastando nuestras energías? Sobre todo en la juventud. ¿Hacia qué estamos apuntando? Para que más adelante no vengan entonces el arrepentimiento por el tiempo perdido. Por eso es bueno despertar la conciencia. Bueno, tenemos una pregunta. ¿Con quién hablamos? Buenos días, ¿cómo están? Buenos días, ¿cómo está, amigo? Serían tan amables de dar una información. El desconocer un tema es lo que nos hace a veces sentir esa falta de confianza o nervios o temor. ¿Podría informarme algo más acerca del tema de la muerte? Sí, esta temática es una temática bien profunda. Gracias por tu llamada. Invitamos a todos los que quieran profundizar sobre estas temáticas espirituales, de lo que es la vida en el mundo espiritual, en nuestra casa espírita, Centro de Estudios Espíritas Juana de Ángeles, que queda aquí en Manga, barrio de Manga, en Cuarta Avenida, número 21A44, aquí en Cartagena, Colombia. Están invitados para participar de las reuniones públicas que se hacen los martes a las 6:30 de la tarde y los sábados a las 5 de la tarde, donde podemos participar todos y compartir el conocimiento que nos propone la vivencia del mensaje espírita como un mensaje claro para nuestras vidas, para que seamos siempre mejores seres humanos. Vamos a trascender, vamos a profundizar más estos temas, porque en la doctrina espírita nos basamos en el mensaje que nos dejó el Maestro Jesús. El mensaje fue de amor, de esperanza, de fe, y Él demostró que la vida continúa. Cuando apareció después del tercer día de haber sido crucificado, apareció nuevamente en una resurrección espiritual. Se resucitó su cuerpo de la tumba, se levantó su espíritu, su cuerpo espiritual, fue el que nuevamente demostró que la vida continúa, porque el cuerpo cuando muere, ya no hay forma de que viva. Cuando la vitalidad se acaba, se deteriora, ya sea por un accidente, por enfermedad, por algo natural, todos nosotros perdemos nuestro cuerpo, pero el alma se libera. Y el Maestro Jesús lo demostró, ¿no? ¿Por qué? Porque fue interpretado que fue la resurrección del cuerpo, y no es del cuerpo. Porque vemos cómo en los textos bíblicos del Evangelio nos están diciendo que los apóstoles reunidos, cerrados, a puertas cerradas, no había ni ventanas abiertas ni nada, y les aparecía el Maestro Jesús, hablaba con ellos y después se desvanecía, se desaparecía. Eso era el cuerpo espiritual, no era material, era la presencia de un espíritu que era el Maestro Jesús, porque los espíritus son o buenos o malos,
de acuerdo al nivel moral. Entonces, al dar esas experiencias que la vida continúa, es realmente una concientización para nosotros para quitarnos el temor a la muerte. Sí, hay un refrán también que traigo aquí a colación que dice que el maestro llega cuando el discípulo está preparado. Yo pienso que en todos estos temas y sobre todo a nivel de temas espirituales, la información o las ayudas o todo llega a nuestra vida en el momento que nosotros nos sentamos preparados y abiertos para recibir el mensaje. En ese momento vamos a tener todas las ayudas, sobre todo de nuestro guía espiritual, de nuestros espíritus protectores, nuestros seres queridos que quieren nuestro progreso. Entonces, despertar la conciencia, entender quiénes somos realmente, trabajar más en nuestra reforma íntima, conocernos a diario, eso son las herramientas, esas son las palancas de nuestro progreso, y eso hará que el conocimiento que ya existe y que está a la mano de nosotros, inclusive por internet podemos entrar y averiguar, como les decía, podemos leer a la doctora Claver Ross, la doctrina espírita que tiene la mayor información sobre el tema, pero para eso tenemos que estar con la mente y el corazón abiertos y en un estado de conciencia mucho más trabajado para poder entender estas verdades. Entonces, el maestro llega cuando el discípulo está preparado. Muy bien. Eso es muy claro, ¿no? Todo el mensaje renovador de espiritualidad llega en el momento en que lo necesitamos y nosotros tenemos que superar esos temores, ¿no? Porque los temores significan desconocimiento, ignorancia, y eso, con el conocimiento se nos va quitando esos miedos que tenemos a muchas cosas. Hay personas que caen ya en fobias, ¿no? En fobias, y eso sí ya cuando se vuelve patológico, incontrolable, es bueno que estas personas busquen una ayuda psicológica, porque a veces se vuelven incontrolables los temores y los miedos, ¿no? Aquí tenemos otra pregunta, bienvenido. ¿Escuchamos? ¿Cómo puedo ayudar a un ¿No se oye? que está enfermo terminal? ¿Cómo podemos entonces ayudar? Sí, ¿cómo podemos ayudar a un enfermo terminal? Es la pregunta. Primero que todo, cuando es un ser querido, es importante estar acompañando, o sea, brindar el amor, los cuidados, la atención. Si podemos tenerlo en la casa, en nuestra casa, mucho mejor, mucho mejor. Esos momentos del enfermo terminal es importante que sienta el amor de la familia. Yo pienso que todos hemos pasado por estas experiencias y nos damos cuenta cómo en esos momentos se reúne la familia en torno al moribundo, al enfermo terminal, cómo manifestamos el amor hacia él. Y si no lo hemos hecho, si nunca se lo hemos dicho, hagámoslo en ese momento, que eso le va a servir muchísimo. Porque esos son momentos de verdad, y la verdad más maravillosa es el amor. Cuando uno le dice a un enfermo, cómo te amo, cómo te quiero, eso es un sentimiento que lo va a ayudar en ese momento de una manera muy, muy importante. Entonces, el acompañamiento, los cuidados, el hablarle también del Evangelio, el leer el Evangelio, hablar sobre los temas espirituales, sobre el amor, sobre el perdón, sobre todos estos temas que de pronto, desafortunadamente, en el transcurso de la vida nunca lo hicimos, y llega el momento de la desencarnación, de la muerte, y es cuando nos acordamos de todo esto, pero no importa. Todo eso es importante y nunca es tarde para hablar de amor, de perdón y de demostrarle a nuestros seres queridos que los amamos y que estamos acompañándolos en ese momento. Sí, ese es el momento del testimonio, del amor, del afecto, ¿no? Todo el cariño que ellos nos dieron cuando estábamos niños, nuestros padres, allí en la despedida del cuerpo físico, porque cumplieron su tarea de traernos a la vida y de cuidarnos. Hay que acompañarles, hay que demostrarles amor, cariño, allí, estar allí. Eso es un verdadero testimonio de amor, de agradecimiento, de gratitud. Entonces, así, a todo ser, la oración, no se nos olvide la oración.
La oración es esa fuerza del alma envuelta en la emanación de la certeza de que estamos emitiendo los mejores sentimientos hacia aquella persona y sintonizándonos con Dios, sintiendo mucho amor. Esa oración es como un bálsamo para aquella persona que está en un momento decisivo, un momento muy importante. Así como cuando nos alegramos y acompañamos cuando van a nacer el niño, la niña, que es el nacimiento, y todos estamos pendientes en el hospital para ese recibimiento, así también debemos hacerlo para la despedida de este ciclo corporal que todos vamos a enfrentar tarde o temprano. Es bueno así, la alegría, la oración, el apoyo. A veces sentimos mucha tristeza, ¿no? Porque es fuerte la partida de un ser querido, perdón. Pero esa partida de ese ser querido debemos entenderla de que es porque ya llegó su hora, es su momento. Todos tenemos nuestro momento, ¿no? En muchas iglesias dicen que Dios lo mandó a buscar, ¿no? Nosotros cada uno tiene su momento donde ya debemos partir. Y ese momento es un momento de mayor amor, mayor oración, mayor apoyo, porque el que está viviendo la experiencia es Él. Nosotros estamos viviendo otra experiencia como seres queridos, ¿no? El desprendimiento de aquel, pero el que está viviéndola, lo que siente, lo que está experimentando, es esa persona moribunda, esa persona que está viviéndola, el proceso. Entonces necesita nuestro apoyo con mucha oración, con mucha fe, con mucha paz. Sí, también recordemos que muchas veces niños parten a muy temprana edad, jóvenes, muchas situaciones de desencarnación a muy temprana edad, pero hay que entender que todas estas situaciones es porque ese espíritu pues necesitaba solamente ese corto tiempo de vida. Dios en su infinito amor y en su programación divina le tenía designado solamente un tiempo, es lo que necesitaba su espíritu en esta vida. Entonces tenemos que tener eso claro. Todas las problemáticas que vivimos, la pérdida de seres queridos, las enfermedades, todo lo difícil en la vida es un bien para nosotros porque nos está enseñando, estamos creciendo, porque no crecemos cuando estamos sentados en un jardín hermoso mirando el paisaje, así no crecemos. Crecemos cuando vienen las dificultades, crecemos cuando viene el sufrimiento, la carencia, el dolor. Dios nos pone esas pruebas para nuestro aprendizaje, para nuestro crecimiento, para aprender el amor. Sigamos, tenemos aquí otra pregunta. ¿Con quién hablamos? Tardes. Buenas tardes. Sí, yo quisiera saber por qué cuando se acerca el momento de la muerte, algunas personas ven a sus espíritus de seres queridos que ya han partido, se alegran al verlo en ese momento. ¿Será que cuando uno muere, la persona, cuando llega al mundo espiritual, lo reciben los espíritus amigos o no? Sí, ¿Cómo así es es. eso? Así es. Sí es. Muchas personas han tenido esas experiencias, en todos momentos han visto eso, ¿no? Sobre todo ancianos que están en su proceso de ya acercándose de la partida hacia la patria espiritual, comienzan a ver, a narrar que los visita la mamá, que los visita una tía, el papá, y lo cuentan, que hoy me visitó fulano de tal, hoy estuvo con nosotros tal. Todos hemos tenido esas experiencias en nuestras familias. Sí, en la familia, demostrando de que sí vienen ellos a acompañar en esa preparación y ese recibimiento de la hora cierta de la partida del plano espiritual, del plano terrenal hacia el plano espiritual. Entonces esta partida es la trascendental, así como debemos acompañar nosotros aquí, como encarnados que estamos, acompañar a esos seres que están viviendo esa experiencia, también desde el plano espiritual vienen a apoyarle para recibirlo con la alegría, la paz de conciencia, pero eso le sucede a los que han actuado bien, ¿no? A los que están bien, los que no tienen problemáticas de vicios, los que tienen una vida normal, tienen ese tipo de experiencias que son experiencias liberadoras, porque hay otros que no tienen esas experiencias. Sí, ya, es mucho lo que hay que hablar sobre este tema, pero entrando en precisamente en las personas que de pronto
en la vida han cometido muchísimos errores y pues en el momento de la desencarnación tienen muchas angustias, muchas obras en su vida que no fueron pues lo más positivo, pues, sino más bien negativas. El momento de la desencarnación pues ya será un poquito más difícil, con un poquito más de sufrimiento, porque recordemos, es que nos enfrentamos no a un Dios castigador, sino a nuestra propia conciencia. Eso es importante aclararlo, porque pensamos que nos van a juzgar en la otra vida y no es así. Somos nosotros mismos, nuestra propia conciencia, quien evalúa todas las vicisitudes de la vida, y es nuestra propia conciencia quien se encarga de dictaminar si fuimos y si actuamos bien o si por el contrario actuamos por la senda equivocada. Entonces ahí viene el dolor. Ese es el verdadero sufrimiento. El sufrimiento es un estado moral del espíritu. No es un sitio, como nos hablan de pronto o nos han hecho saber las antiguas conocimientos religiosos de sitios, sino estados de conciencia, como lo han aclarado también los líderes de la iglesia, son estados de conciencia. Es decir, sufrimos cuando nos damos cuenta de que no hemos hecho las cosas como deben ser. Así es. Entonces eso trae que un estado espiritual de desequilibrio, y el comportamiento nuestro en el transcurrir de la vida es el que nos da el estado definitivo de felicidad o infelicidad que vamos a enfrentar en el plano espiritual. Tenemos otra pregunta. Bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, sería tan amable de decirme, cuando se dice que muere un niño para prueba de los padres, ¿en qué consiste esa prueba? Repítanos, por favor, no le escuchamos bien. Sí, que cuando se dice que muere un niño, sí, es por prueba para los padres. Sí. Entonces, ¿en qué consiste esa prueba? Sí. Gracias. Como decíamos, pues ese espíritu que ha durado corto tiempo, pues ese era su necesidad, ¿no? Evolutiva, pues, de vivir ese periodo de tiempo, pero a la vez para sus padres, pues, constituye también una prueba, un dolor, un sufrimiento, lógicamente, cuando un padre, dicen que el dolor más grande que hay en la tierra es ver partir un hijo, ¿no? Yo pienso que es de los dolores más grandes y más punzantes, ¿no? Pero es una prueba de fe, es una situación que debemos vivir, porque Dios no nos pone a sufrir porque sí, sino porque algo tenemos que aprender de esa experiencia, ¿no? Entonces tenemos que sacar siempre lo positivo y tener siempre resignación y obediencia ante lo que no podemos cambiar. Vivir con amor la prueba, darle gracias a Dios por las pruebas, así sean dolorosas, porque Dios es Padre de todos y Dios cuida de nuestros hijos. Entonces ese niño que partió es un hijo de Dios y Dios lo cuida, Dios lo ama. Entonces Él está bien donde está. Y a veces hay cosas que no entendemos. Si queremos entender un poco más, pues está la doctrina espírita con sus postulados básicos que hemos hablado muchas veces aquí sobre la ley de causa y efecto, sobre las pruebas que hay que vivir, resultados muchas veces de situaciones o vivencias de vidas pasadas. Entonces, la causa actual de nuestras aflicciones muchas veces se remontan en un pasado, en una vida anterior. Pero siempre, de todas maneras, el dolor no se va a borrar por el razonamiento de la prueba, ¿no? De todas maneras, siempre hay que pedirle a Dios que nos dé la paciencia y que nos dé la resignación para siempre acatar y aceptar sus designios. Recordemos que en el niño, el cuerpo es el que es el niño, pero el espíritu no es niño. El espíritu ya tiene otro bagaje, otras experiencias evolutivas, y a través de esa corta experiencia terrenal que vive, es un aprendizaje, un valorar la vida para ese espíritu que algo falló en el ayer, en otras existencias, y hoy viene a compensar a través de ese corto tiempo el faltante, podríamos decir, que tenía en su progreso espiritual, y esa experiencia le va a ayudar a depurarse, a trascender, a evolucionar. Y los padres que vienen unidos
tuvieron que ver algo con los compromisos del ayer, ¿no? Porque todos los padres y madres tenemos una razón de ser que es la experiencia vividas en el ayer, y muchas veces fuimos los que impulsamos a los errores de ese ser, de ese hijo, y lo equivocamos en su actuar por el mal abuso, ¿sí?, de nuestra libertad. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos esas consecuencias. Practicamos abortos en otras vidas, entonces hoy tenemos esas experiencias duras de la pérdida de un ser querido. Tenemos las situaciones de que siempre es no un castigo, es una prueba, enfrentarla dura, pero es una prueba la pérdida de un ser querido, ¿no? Y qué lindo el mensaje de la doctrina espírita hoy, que nos dice que en ese momento en que nosotros partimos, vamos a reencontrarnos. Seguramente ese hijo que se fue mucho antes que nosotros va a estar ahí recibiéndonos en el momento de la desencarnación. Qué bello mensaje qué consuelo tan grande, qué linda esta experiencia de poder reencontrarnos nuevamente con un hijo pequeño que partió antes que nosotros. Entonces es importante, ¿no? Importante que tengamos claridad sobre la muerte. No es el término, no es se acabó, no es la nada, no, es simplemente el paso para liberarnos del cuerpo físico, de la materia densa, débil, que tenemos en este momento como cuerpo físico. Entonces no hay que mirar el proceso de la muerte como algo oscuro, tenebroso, sangriento, terrible, no. A veces la gente piensa de que duele también, ¿no? Y la muerte no duele, nos cuentan ellos mismos los espíritus que no duele. Lo que quizás duele y es doloroso es el proceso que se vive, que a veces es doloroso por las enfermedades, o impactante como un accidente, ¿no?, que es instantáneo, un accidente de vehículo, de carro, de automóvil, un accidente, sí, de cualquier índole, en avión, por la calle, un atropellamiento, en fin, tantas formas que hay ahora de accidentes. Esas son desencarnaciones inesperadas, repentinas, fuertes, y el espíritu se siente muy impactado, porque no le da tiempo ni de pensar, sino pasa en segundos toda esa experiencia. Entonces todos nosotros tenemos que ver de que la oración ayuda mucho a aquellas personas que están viviendo esta experiencia. No nos olvidemos de refugiarnos en la fe en Dios, porque Él nos envía las pruebas, pero nos envía también los apoyos para aliviarlo, esas problemáticas, esas dificultades, de acuerdo al tamaño de la fe. La fe es el gran estandarte de nuestras vidas, pero hay que saber en qué creemos, ¿no? Porque no todo lo que creemos es cierto. Hay muchas doctrinas y enseñanzas que son falsas, y tenemos que saber a ciencia cierta cuál es nuestra fe y cuál es nuestra creencia, ¿no? Sí. Entonces vamos... Sí, Dios nos dio inteligencia y razonamiento precisamente para discernir siempre. No nos dejemos entonces obnubilar por creencias que no tienen como base razonamiento lógico. Bueno, entonces vamos a agradecer a todos por su sintonía en este día, en este momento. Vamos entonces a buscar la sintonía siempre con Dios. Sí. Gracias por esta sintonía, por escucharnos en este programa. Sí, estamos muy contentos pues de haber estado con esta audiencia esta mañana, y esperamos que todo este conocimiento sea muy esclarecedor y que sea un punto de luz en sus vidas. Muchas gracias, que Dios nos bendiga y que continúen sintonizados con nosotros en Radio Vigía de Todelar o por internet en su programa Luces para el Alma. Mucha paz. Radio Vigía presentó Luces para el Alma, programa del Centro de Estudios Espíritas Juana de Ángeles de Cartagena, bajo la dirección de Víctor Madero Girado. Escríbanos al correo electrónico programalucesparaelalma@gmail.com. Los esperamos el próximo sábado a las 12 del mediodía
para una nueva edición en vivo de Luces para el Alma. Corporal. Entonces el cuerpo físico es simplemente un instrumento que hay que cuidar, hay que valorar, hay que respetar, hay que darle todas las condiciones necesarias para tener una vida sana, pero lo importante es lo que construyamos interiormente en nuestro espíritu, nuestra alma, que es inmortal. Los apegos son los que nos hacen sufrir mucho y nos hacen temer, ¿no? El apego a los hijos, al dinero, todo eso, ¿verdad? Sí, y precisamente ese aferrarse a la vida material es una consecuencia de la ignorancia que hay sobre la verdadera vida, que es la vida espiritual. Porque, como decía la doctora Elizabeth Kübler-Ross, muy recomendados esos libros, sobre todo uno que se llama La muerte, un amanecer. Ella que tuvo experiencias con miles de moribundos. Ella nos relata a través de esos libros maravillosos lo que es la experiencia terminal ya en el lecho de muerte, y nos dice de que hay una frase muy linda que me impactó mucho, que dice que la muerte no es algo terrible, es una experiencia bella y liberadora. Es decir, que ella constató que durante todos esos acompañamientos que tuvo con esos enfermos terminales, el instinto de conservación hace que uno tenga los cuidados y no desee uno la muerte, ¿no? Muerte del cuerpo, porque es parte de la necesidad normal que tenemos todos de la vida, de la existencia aquí en este mundo terrenal. Entonces el instinto de conservación nos hace que uno tenga cierta aprensión a la muerte, ¿no? Pero eso es lo natural. Otros son las fobias, los miedos que se tienen, que a veces son hasta patológicos, ¿no? No se puede, hay gente que no puede ni mencionar el nombre de muerte porque ya le da una angustia, un desespero, un desequilibrio. Entonces, hay que entender qué es la muerte. La muerte que viene desde de la mitología, con la historia de los mismos griegos, los mismos romanos, de Aqueronte, el barquero que cruzaba por el río para llevar allá a las almas al infierno, ¿no? Entonces nosotros vemos que toda la mitología siempre ha encuadrado mucho misterio alrededor de lo que es la muerte, ¿no? La propuesta espírita nos está diciendo hoy que la muerte simplemente es la muerte del cuerpo, no del alma, no del espíritu. Porque nosotros somos espíritus inmortales que estamos viviendo una experiencia, conocimiento de verdadero sentido espiritual en su programa Luces para el Alma. Un programa que tuvo y tiene como fin llevar el mensaje espírita de renovación, de consuelo a todos aquellos que necesiten un poco de esta luz que va a saciar las necesidades que tenemos todos los seres humanos. Es una propuesta consoladora. Hoy estamos aquí en el programa Mira Char y quien les habla Jorge Berrío para desarrollar esta temática, que es una temática que espero les guste, es el temor a la muerte, ¿no? El temor a la muerte. Entonces, ¿cómo estás, Amira? Sí, bien, gracias. Sí, este tema es fundamental para los momentos actuales en que vivimos. Es muy esclarecedor tocar este tema porque cuando a la humanidad entera se le pregunta ¿cuál es su mayor temor? En la mayoría de las respuestas está el temor, el miedo a la muerte. Es un miedo que nos acompaña y la reacción de la mayoría de las personas es dejarlo a un lado, no traerlo a nuestra mente, no reflexionamos sobre este tema, lo rezagamos y lo que hacemos es
no tenerlo en cuenta en nuestras vidas para que no nos afecte por ese mismo temor que todos en algún momento de nuestras vidas tenemos. Y muchas veces se da en la educación, cuando somos niños, nos infunden esos miedos. Muchas veces las creencias religiosas que nos hablan de sitios de purga, de infiernos, nos hablan de situaciones tormentosas. Recuerdo mucho en mi casa, por ejemplo, el temor de mi padre, en el sentido de que él soñaba con fuegos eternos, con situaciones muy dolorosas después de su muerte, por miedos infundados desde la infancia. Entonces este es el objetivo de esta mañana, es aclarar y hablar más sobre la muerte, mal llamada muerte, porque realmente la muerte no existe. La muerte no existe. Sí, son temores psicológicos que tenemos, pero hay algo que tener, hay uno... Radio Vigía de Todelar 820 AM desde Cartagena, Colombia, presenta Luces para el Alma, programa dedicado a la difusión de la doctrina espírita, producido por el Centro de Estudios Espíritas Juana de Ángelis de Cartagena. Dirección, Víctor Madero Girado. Sus inquietudes son muy importantes. Estamos atentos a sus preguntas y comentarios durante la emisión de este programa en el teléfono 656-5252. Radio Vigía desde Cartagena, Colombia, o escríbanos al correo electrónico programa lucesparaelalma@gmail.com. Muy buenas tardes para todos, reciban un cordial saludo aquí desde Radio Vigía de Todelar, en Cartagena, Colombia. Reciban un fraternal saludo a todos los oyentes que nos sintonizan en este momento para así compartir un momento de espiritualidad, de